Bienvenidos a Café con Sifu. Okay. Y hoy vamos a hablar sobre el gran discurso en Asapura. Es el Majjhima Nikaya 39. Okay. Maha Asapura Sutta. Okay. Y para preparar el sutra un poco empieza así. Esto he escuchado. En una ocasión, el bienaventurado estaba morando en el país de los Angas, en una de sus ciudades de nombre Asapura. Allí el bienaventurado se dirigió a los monjes con esas palabras: monjes. Y respondieron: sí, venerable señor. Respondieron los monjes, y el bienaventurado continuó: reclusos, reclusos. Monjes, así es como la gente os percibe a vosotros, y cuando se os pregunta: ¿quiénes sois?, vosotros pretendéis responder que sois reclusos. Siendo que así es como se os percibe y que esto es lo que pretendéis ser, deberíais... Wow, esta traducción usa mucho vosotros. Deberíais entrenaros a vosotros mismos así. Vamos a comprometernos a practicar aquellas cosas que hacen a uno recluso y que hacen a uno brahman, de modo que la manera de cómo nos percibe la gente sea verdadera y nuestra pretensión genuina. Y así también el servicio de aquellos que nos ofrecen los hábitos, la comida de las limosnas, el lugar de descanso y las medicinas sea para ellos beneficioso y fructífero. Además, nuestro renunciamiento no sea vano, sino que fructífero y fértil. Okay. Entonces aquí está diciendo que el Buda, que cómo uno se comporta como un recluso, puede ser entendido como practicante, monje practicante, el renunciante, que es otra traducción de recluso. Entonces empieza la primera parte, habla de la conducta y el modo de vida. Ese es el subtítulo, que no está en el discurso en sí mismo. Pero dice: ¿y cuáles son, monjes, aquellas cosas que le hacen a uno recluso o renunciante y que le hacen a uno brahman? Monjes, deberíais entrenaros a vosotros mismos así. Vamos a estar dotados de la vergüenza y del miedo de hacer el mal. Voy a explicar, pero déjame leer esto. Además, monjes, deberíais pensar así: nosotros estamos dotados de la vergüenza y del miedo de hacer el mal. Tanto es suficiente, tanto ha de ser hecho, la meta de la reclusión ha de ser alcanzada. He aquí, no hay nada más que hacer para nosotros. Y así deberíais descansar satisfechos en esto. Monjes, os comunico y os declaro esto: vosotros que buscáis el estado de reclusión, no caigáis antes de la meta de la reclusión, cuando aún quedan cosas por hacer. Vamos a estar dotados de la vergüenza y del miedo de hacer el mal. Son dos sentimientos importantes de un practicante. Primero es de la vergüenza. Cuando decimos sin vergüenza, ¿qué significa? Que no tiene vergüenza. Y cuando alguien no tiene vergüenza, ¿qué significa? No tiene moralidad, no tiene éticas, no tiene líneas de conducta. Hace lo que quiere, hace lo que se le da la gana porque cree que puede y nadie le puede controlar. Es decir, ¿la vergüenza es algo bueno en la práctica o no? Sí. Sí. Entonces, tener vergüenza es tener sentido de lo correcto y lo incorrecto.
tener sentido de cómo uno tiene que hablar, hacer y pensar. Sin vergüenza es no tener ninguna pauta en la vida, ningún criterio. Y cree que está feliz, está libre. Una de las definiciones más erróneas de este tiempo nuestro es cuando se asocian la libertad con lo inmoral, todo lo que no tiene ética. No importa, hago lo que quiero, digo lo que quiero y los otros se arreglan. No importa si causa daño, no importa si, porque yo soy quien soy y la gente me tiene que aceptar. Entonces, ¿uno tiene vergüenza o no? No tiene vergüenza de nada. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre tener vergüenza y tener la culpa? Culpa es cuando la gente te dice, es un secuestro emocional, ¿ok? Puede ser papá, puede ser mamá, puede ser tu compañero, tu pareja, alguien, y te dice, no me quieres, no me amas, y te reclaman, pero sin ningún dato, solo te reclaman por reclamar y para que sientes, ¿será que le estoy faltando? ¿Será que no está haciendo algo? ¿Será que es como, y te despierta ese sentimiento de culpa, y uno se siente mal, y el otro, está funcionando. Entonces te ponen en una jaula emocional y con rejas de culpa y ahí te controlan. Cualquier cosa que a ellos no les gustan te van a decir no, algo. Entonces cada vez que tratas de salir de esa jaula de culpa, te meten de vuelta. Y después ni tiene que decir algo. Nosotros mismos nos entramos y nos cerramos la puerta adentro, sintiendo la culpa, comiéndose. Eso no es la misma cosa que vergüenza que el Buda está hablando. La vergüenza es entender causa y efecto y saber que uno no quiere causar daño a los otros. Entonces tener vergüenza de causar incomodidad, desconforto, algo en el otro. Entonces uno tiene vergüenza de eso. Y del miedo de hacer el mal. Miedo de hacer el mal es hacia lo que todavía no ha hecho. Hay una diferencia entre la vergüenza y el miedo a hacer el mal. La vergüenza tiene que ver con cosas ya hechas en el pasado que cometimos error y sentimos vergüenza que haber cometido error y causado daño a los otros. Eso es sentir vergüenza. ¿Ok? Y ya saben, es diferente de culpa. Sentir vergüenza es un recordatorio de no cometer la misma falta. Sentir culpa es, yo no me merezco, yo no soy bueno, ¿por qué? Yo debe haber hecho algo para que este no me quiere, algo. Y esto es una autoculpa. Autoculpa no es vergüenza. Vergüenza es claramente saber qué es lo que uno ha hecho mal y uno no quiere volver a cometer el mismo error. Y eso tiene que ver con acciones del pasado y del presente que está ocurriendo. ¿Okay? El miedo de hacer el mal es sobre el futuro. Tener miedo de hacer el mal, ¿está bien o no? Está bien. Porque sin tener miedo, ¿qué hacemos? Cualquier cosa que nos dé el gusto. Y hacemos. O uno comete un error. Y la otra persona no te deja entrar en el secuestro emocional, no te deja. Entonces uno digo, parece que tengo que disculparme y pedir perdón. Entonces digo, perdón, pero no desde el corazón. Y entonces inmediatamente quiere que el otro o la otra hace ¿qué? Te perdono, no importa, no te preocupes. Y ahí un suspiro y digo, menos mal. I got away with something. Otra vez me perdonaron. Eso no es sentir vergüenza.
es nada más una manipulación de las relaciones. Y ustedes saben lo que estoy hablando, porque esto te va a despertar muchos recuerdos de cómo fueron manipulados y cómo tal vez han manipulado a otro, de una forma u otra, así. El miedo a hacer el mal es cuando uno sabe claramente lo que uno tiene tendencia de hacer, hábitos malos, y entonces uno tiene miedo de cometer esos errores y uno se cuida más. ¿Okay? Cuando uno se cuida, uno comete error más difícil, como difícilmente. Cuando uno no se cuida, entonces se deja fluir. ¿Por qué nosotros cometemos los errores mayores con personas más cercanas? Justamente porque no tenemos miedo de equivocar con los seres más cercanos. Porque siempre están, y hay títulos que se les obligan a estar con nosotros. Papá, mamá, hijo, hija, esas cosas. Hay títulos, preconceptos, etiquetas que nosotros tomamos como dado. Entonces uno cree que puede repetidamente hacer algo y uno no siente miedo. Uno dice, pero no se restringe, no pone pautas y no decide a no cometer eso de nuevo. ¿Okay? Entonces, vergüenza y el miedo de hacer el mal, muy importante en la práctica. ¿Okay? ¿Y qué más debe ser hecho, monjes? Monjes, deberíais entrenaros a vosotros mismos así. Nuestra conducta corporal debe ser purificada, limpia y abierta, libre de imperfecciones y restringida. Y no nos elogiaremos a nosotros mismos ni despreciaremos a otros en consideración a esta purificada conducta corporal. Okay. Ahí hay dos palabras claves. Cuando uno está comportándose bien corporalmente, uno no se siente, mi práctica corporal, mi conducta corporal está tan correcto. O, no aguanto tantos principiantes. Yo quiero ir a un lugar donde hay todos avanzados. Ahí yo merezco ese lugar. Vas a terminar solo y muriendo solo. Porque no existe tal lugar de tantos avanzados. Porque todos los avanzados que se creen avanzados, le ponen juntos, se matan. Peor. Entonces no hay que ni elogiar es sentir arrogancia, soberbia. Una de las cosas que tenemos que cuidar mucho aquí en Argentina. Y también en Brasil, y también en Canadá, y también en Taiwán, y también en Estados Unidos, y también en muchos lugares, porque ahora todo esto es difundido en la red. También en el planeta Tierra. Y sí, en todos los países, en todos los rincones del mundo, del universo. Qué difícil hablar así. Bueno, entonces, no arrogancia ni desprecio por los otros. Okay. Entonces, esta parte es sobre, y ahí sigue, tanto es suficiente, tanto ha de ser hecho, la meta de la reclusión ha de ser alcanzada, he aquí no hay nada más que hacer para nosotros. Es decir, uno llega a ese estado de total purificación total, la liberación, y uno no entra ni en arrogancia ni en desprecio. Y así deberíais descansar satisfechos en esto. Monjes, os comunico y os declaro esto. Vosotros que buscáis el estado de reclusión, de renunciación, no caigáis antes de la meta de la reclusión.
cuando aún quedan cosas por hacer. Es decir, la conducta corporal sigue hasta que, hasta llegas a la liberación. Siguiendo, porque estoy hablando de la conducta y el modo de vida aquí. ¿Y qué más debe ser hecho, monjes? Monjes, deberíais entrenaros a vosotros mismos así. Nuestra conducta verbal debe ser purificada, limpia y abierta, libre de imperfecciones y restringida. Y no nos elogiaremos a nosotros mismos ni despreciaremos a otros en consideración a esta purificada conducta verbal. Okay. Entonces, conducta corporal, verbal y, ¿cuál es el tercero? Mental. Entonces, la misma cosa. Nuestro comportamiento mental debe ser purificado, limpio y abierto. Así. Okay. La conducta corporal, verbal y mental son cosas que en vida diaria tenemos que cuidar para preparar el terreno para la práctica. Porque en ese sutra, esencialmente lo que está apuntando es cómo uno llega a esos estados de jhana, de estados meditativos, a realización de la liberación. ¿Cómo se prepara uno? Y es todo el tiempo. No es que solo en retiro o solo en práctica grupal. Es todo el tiempo. Estamos cuidando nuestro cuerpo, habla y mente. Así. Por último dice aquí, ¿y qué más debe ser hecho, monjes? Monjes, deberíais entrenaros a vosotros mismos. Nuestro modo de vida debe ser purificado, limpio y abierto, libre de imperfecciones y restringidos. Okay, entonces, repita la misma fórmula. Está hablando de modo de vida y que cómo hacemos la vida económica. Entonces, es muy importante para un practicante elegir un modo de vida que corresponde a la práctica. Si uno está en una vida como incorrecta de modo de vida, entonces es re difícil, porque uno es casi, la mente tiene que hacer un bloqueo. Cuando estoy haciendo esto y estoy dañando a seres, porque eso es porque necesito ganar modo de vida, ¿okay? La vida económica. Y después de salir del trabajo y ahí uno dice, ahora voy a practicar. No, tiene que ser tiempo todo. Y ahí es cuando la pregunta dura viene. Mucha gente dice, maestro, yo me dedico a algo de matanza, ¿ok? Y que está bien o está mal. Es una cosa vender algo, pero es otra cosa quitar vida. Entonces, no. Porque acostumbrar a ese proceso ya es difícil de purificar cuerpo, habla y mente. Y ni hablar de los obstáculos kármicos que pueden surgir a través de daño a los seres. ¿Ya? O una profesión que requiere que uno siempre está mintiendo. ¿Ok? Y ahí abre la puerta para muchas cosas. Es decir, que uno tiene que cuidar cómo se gana el modo de vida. Y desde mi punto de vista, como monje, yo diría a un laico o una laica es que tiene que hacer voto y tiene que transferir méritos para que te lleguen esos trabajos que te hacen bien. Haces tu trabajo y no tienes que estar como que causando daño a los seres en el proceso, ¿ya? De ganar la vida. Okay. Bueno, vamos a la sección de restricción de los sentidos. ¿Y qué más debe ser hecho, monjes? Monjes, deberíais entrenaros a vosotros mismos así. Vamos a resguardar las puertas de las facultades sensoriales. Okay. Usualmente se refieren como puertas. Puerta del ojo, oído, nariz,
lengua, cuerpo y mente. ¿Okay? Habiendo visto la forma con el ojo, no vamos a aferrarnos a ella, ni a su signo, ni a sus rasgos. Ya que si dejamos la facultad del ojo incauta, los malos e insaludables estados de codicia y aflicción pueden invadirnos. Pero si resguardamos la facultad del ojo, estaremos encargados de restringir la facultad del ojo. Okay. ¿Qué significa? Es como un guardián. Uno es un guardián en la puerta de sus ojos. Uno ve, uno etiqueta sensación agradable o sensación desagradable, mundana. Y después uno entra en el proceso de, ¿qué es esto? ¿Cómo es esto? Y después querés hacer una decisión con esto. ¿Okay? Pero todo el tiempo uno mantiene, primero uno etiqueta. Y especialmente puede saltar directamente desde la sensación, después de etiquetarlo, es decir, no necesito esto ahora. Yo estoy tomando café, no necesito agua ahora. Voy a tomar agua después de café. Okay. En vez de tomando café, mirando agua. Eso ya es una aflicción pequeña. La mente no va a estar atenta del café y tampoco está reatenta del agua. No está ni aquí ni allá. Está por todos lados. Entonces dice aquí, habiendo escuchado el sonido con el oído, hace la misma cosa. No deja ser llevado por sensación, percepción, volición. ¿Okay? En esa misma forma que dice, no vamos a aferrarnos a ella, a esa experiencia, ni a su signo, ni a sus rasgos. ¿Okay? Habiendo probado el sabor con la lengua, habiendo tocado las cosas tangibles con el cuerpo, habiendo conocido los objetos mentales con la mente, no vamos a aferrarnos a ellos, ni a su signo, ni a sus rasgos. Ya que si dejamos la facultad de la mente incauta, los malos e insalubres estados de codicia y aflicción pueden invadirnos. Pero si resguardamos la facultad de la mente, estaremos encargados de restringir la facultad de la mente. Okay. Es decir, manejar la mente y tener cierto control y no dejar estímulos externos llevarnos. Y aferrar, ¿qué significa? Algo surge y uno ya deja lo que está haciendo en este momento y se deja ser llevado. Y recorre todo un proceso y después vuelve de nuevo. Así. Además, monjes, deberíais pensar así. Nosotros estamos dotados de la vergüenza y del miedo de hacer el mal. Nuestra conducta corporal ha sido purificada, nuestra conducta verbal ha sido purificada, nuestro comportamiento mental ha sido purificado, nuestro modo de vida ha sido purificado y resguardamos las puertas de las facultades sensoriales. Okay. Es muy claro, resguardar los sentidos. Y es un manejo muy en contra de las propuestas de hoy, de la felicidad. ¿Qué es la búsqueda de felicidad usualmente? Difundido en la civilización humana por años y años y miles de años. Es ir con los deseos, ir con las cosas, buscar las cosas de pasión. ¿Ya? Pero el camino no es así. La práctica es resguardar, no aferrar, entender. Porque si nosotros dejamos ser llevados por nuestras cosas sensoriales, digamos, deseos sensoriales, ¿qué pasa? El cuerpo y la mente no sabe cuándo parar, porque es una sed insaciable.
El deseo es insaciable. La búsqueda de cosas nuevas para saciar la sed del deseo no nos lleva a la felicidad. Nos ocupa mucho tiempo de la vida y no nos deja en un lugar tranquilo y pacífico. Ahora, tampoco, y siempre hay que manejarlo en moderación. Tampoco estamos hablando del extremo. No voy a beber, no voy a comer, no voy a hacer nada agradable en la vida. Sí, y entonces uno entra en el ascetismo. Ascetismo tampoco es camino medio. Mira, ¿este café es bueno o no? Sí, es bueno. Entonces yo lo debo. Sensación agradable, mundana. Pero le doy la etiqueta que le debo. Usualmente la gente cuando tratan, o equivocadamente, escuchan que no hay que aferrarse a buen café, entonces toma y digo, qué feo, no me gusta, y dice así, y una automentira. No me gusta esto, no me gusta. Pero la realidad es, la primera reacción, la sensación emocional es agradable, entonces uno tiene que etiquetarlo tal cual. Porque al etiquetarlo mal, empiezas a jugar, a hacer otro tipo de reglas en tu mente y nunca vas a poder atacar el problema. Porque vas a tener una mezcolanza de cosas. Ser sincero. Y ser sincero. Y tampoco autojustificarse. Ser sincero sin autojustificarse. Y eso es lo que llamamos el camino medio en la práctica. Tanto es suficiente, tanto ha de ser hecho, la meta de la reclusión ha de ser alcanzada. He aquí, no hay nada más que hacer para nosotros. Está hablando de la liberación. Cuando no hay nada más que hacer, ahí ya está. ¿Okay? Uno se libera del apego de todo. Y así deberíais descansar satisfechos en esto. Monjes, os comunico y os declaro esto. Vosotros que buscáis el estado de reclusión, no caigáis antes de la meta de la reclusión, cuando aún quedan cosas por hacer. Eso es sobre restricción de los sentidos. Okay. Seguimos en la siguiente sección, moderación en la comida. ¡Wow! ¡Ay! No, vamos a parar aquí, o si no, ya no voy a cenar. La comida va a perder sabor. ¿Alguien quiere más medialunas? Muy bueno. Así es. Perfecto. Así fue grabado. Muy bien. Muy bien. No caer en tentación. ¿Y qué más debe ser hecho, monjes? Monjes, deberíais entrenaros a vosotros mismos así. Vamos a moderarnos en la comida. Reflexionando sabiamente, vamos a tomar la comida no como entretenimiento ni para embriagarnos, tampoco con el fin de embellecer nuestros cuerpos o volvernos más atractivos, sino solamente para resistir y dar continuidad a este cuerpo. Mira, ¿sí? La cuestión es ver la comida como ¿qué? Combustible para la máquina. Eso no te saca nada. No cuesta. La realidad es cuesta más perseguir los gustos y los sabores. Piensan en eso. Cuando la comida es nada más algo que satisface el cuerpo para que pueda dar continuidad a ese cuerpo, te ahorras un montón de tiempo. Y además no dejas que los sabores y gustos te mientan. ¿Por qué? Cuando somos jóvenes podemos comer salado, dulce, cualquier a gusto. Y el cuerpo se hace cargo. Después de pasar los 40,
50, 60, 70. Entonces uno, por un lado, si quiere seguir con los gustos y sabores, tiempo de tomar las pastillas. 1, 2, 3, 4. Ok, ya, cumplí con la parte del médico, vuelvo a sabor y gusto. ¿Para qué? Entonces, ahí, ni para ser más atractivos. ¿Ok? Es decir, cuando uno come porque esto es un sustento necesario para el cuerpo. Y uno no se queja de lo que no tiene. Uno aprecia de lo que tiene. ¿Cuántas personas he visto que comen como algo muy completo? No son exigentes. Tiene que ser integral, tiene que ser no agrotóxico, tiene que esto, y cuesta un montón de dinero y todavía se enferman. ¿Y cuántas personas he visto que comen cualquier cosa que vegetariana, digamos, pero no lo toman como un combustible y el cuerpo puede digerirlo y no tiene ninguna enfermedad? No es 100%, pero les digo, según mi experiencia, la ventaja de comer así, ¿sabe cuál es? Uno sabe lo que uno necesita y uno sabe lo que uno necesita. El cuerpo te dice. Yo tengo una teoría que me funciona. Cuando yo escucho a mi cuerpo, yo sé qué comer y qué no comer en cada comida. Y si no hay opción, yo como lo que hay. Y si esa opción me hace mal, yo prefiero no comerlo y tomar agua. Y me resulta bien. Así. Mientras que funcione. Quiero terminar esta parte y después pueden hacer preguntas. Y mira, entonces el propósito de la comida es solamente para resistir y dar continuidad a este cuerpo, para poner fin a la incomodidad y así entregarnos a la vida santa, a la liberación, pensando, de esta manera pondré fin a las viejas sensaciones de incomodidad, sin que aparezcan sensaciones nuevas, y podré vivir confortablemente en plena salud y libre de culpa. Además, monjes, deberíais pensar así: nosotros estamos dotados de la vergüenza y el miedo de hacer el mal. Nuestra conducta corporal ha sido purificada, nuestra conducta verbal ha sido purificada, nuestro comportamiento mental ha sido purificado, nuestro modo de vida ha sido purificado. Resguardamos las puertas de las facultades sensoriales y nos moderamos en la comida. Entonces, tanto es suficiente, tanto ha de ser hecho, la meta de la reclusión ha de ser alcanzada. He aquí, no hay nada más que hacer para nosotros. Y así deberíais descansar satisfechos en esto. Monjes, os comunico y os declaro esto. Vosotros que buscáis el estado de reclusión, no caigáis antes de la meta de la reclusión, cuando aún quedan cosas para hacer. Entramos en la sesión de estar vigilante. ¿Y qué más debe ser hecho, monjes? Monjes, deberíais entrenaros a vosotros mismos así. Vamos a dedicarnos a ser vigilantes. Durante el día, mientras caminamos hacia adelante o cuando retornamos y cuando estamos sentados, vamos a purificar nuestra mente de los pensamientos obstructivos. Durante la primera vigilia de la noche, mientras caminamos hacia adelante o cuando retornamos y cuando estamos sentados, vamos a purificar nuestra mente de los pensamientos obstructivos.
Durante la mediana vigilia de la noche, lo mismo. Mientras nos acostamos sobre el lado derecho, en la posición del león, ¿okay?, con un pie puesto sobre el otro, conscientes y plenamente atentos, notaremos en nuestra mente el tiempo de levantarse. Una vez comenzada la última vigilia de la noche, mientras caminamos hacia adelante o cuando retornamos y cuando estamos sentados, vamos a purificar nuestra mente de los pensamientos obstructivos. Además, monjes, deberíais pensar así: nosotros estamos dotados de la vergüenza y del miedo de hacer el mal. Nuestra conducta corporal ha sido purificada, nuestra conducta verbal ha sido purificada, nuestro comportamiento mental ha sido purificado, nuestro modo de vida ha sido purificado, resguardamos las puertas de las facultades sensoriales, nos moderamos en la comida y nos dedicamos a ser vigilantes. Tanto es suficiente, tanto ha de ser hecho. La meta de la reclusión ha de ser alcanzada. He aquí no hay nada más que hacer para nosotros. Y así deberíais descansar satisfechos en esto. Monjes, os comunico y os declaro esto: vosotros que buscáis el estado de reclusión, no caigáis antes de la meta de la reclusión, cuando aún quedan cosas por hacer. Bueno, entonces está citando cada cosa. ¿Y qué dice aquí? Vigilancia. La palabra aquí de ser vigilantes o ser diligentes también quiere decir esa continuidad de la práctica durante vida diaria, vida cotidiana. No hay un tiempo que uno no está practicando. Siempre está practicando. Uno siempre está practicando no reaccionar a los estímulos de afuera. Uno está tratando de mantener la paz interna. Uno siempre está atento de la respiración, del cuerpo, de recitando mantra, eso, manteniendo la práctica. Y a través de cuidando, resguardando, apego a las puertas sensoriales y sabiendo cómo enfrentar a la comida, a las cosas, todas las cosas que pueden generar a cualquier apego, que podemos aferrarnos, y así. Y mira, si hay que no aferrar a comidas, ¿qué más no hay que aferrar? Emociones, relaciones. Hay que entender las conexiones kármicas que tenemos con cada persona y mantenerlo, entenderlo, aceptarlo y trabajarlo. Cuando uno nota demasiado apego, uno tiene que soltar. Cuando uno está muy frío a algo, uno tiene que tomar más atención y darle más atención. Por ejemplo, no es que el desapego no significa que uno escucha una noticia tan fuerte de la mezquita y de la muerte de tantas personas y no les surge compasión. No, eso no es desapego, eso es frialdad. Desapego es cuando uno es atento de la situación que surgió, transfiere méritos tanto al agresor tanto como las víctimas, así, y desea bien que todo eso salga, y los que están heridos que se recuperen más rápido, los que están muertos que renazcan en un destino mejor, el agresor que fue agarrado que vea el mal que ha hecho y que se pueda arrepentir y que pueda cambiar. Él va a recibir su punición, su castigo, pero eso no implica que nosotros tenemos que festejar y regocijar en castigo,
Porque regocijando en castigo no es algo positivo, ¿eh? Desearle que Él cambie es algo positivo. Así. Ok. Bueno, entonces, de aquí, que como uno prepara el terreno de la mente, y ahí entra en secciones de atención consciente y clara comprensión. Y la sección que sigue ahí, abandonando los impedimentos, los 5 impedimentos. Y después entra en ¿qué? Cuando uno abandona los 5 impedimentos y surge ¿qué? 7 factores de la iluminación, entonces eventualmente uno puede acceder a ¿qué? Los 4 jhanas. Y después de los 4 jhanas, los 3 conocimientos y la liberación. La cual yo quería poner más énfasis hasta la parte de atención plena, porque todo lo que sigue después tiene que ver con Satipatthana y también cómo abandonar los 5 impedimentos o obstáculos y hacer surgir los 7 factores de la iluminación. Ahora, aquí sí hay algo que interesante que se repite aquí, dice. ¿Y qué más debe ser hecho, monjes? Monjes, deberíais entrenaros a vosotros mismos así. Vamos a estar dotados de la atención consciente y clara comprensión. Vamos a actuar plenamente conscientes mientras caminamos hacia adelante y cuando retornamos. Vamos a actuar plenamente conscientes mientras miramos hacia adelante y cuando miramos atrás. Vamos a actuar plenamente conscientes mientras extendemos nuestros miembros y cuando los doblamos. Vamos a actuar plenamente conscientes mientras vistamos nuestros hábitos. Uno pone hábito y llevamos nuestros hábitos externos y cuencos. Vamos a actuar plenamente conscientes mientras comemos, bebemos, consumamos alimentos y saboreemos. Vamos a actuar plenamente conscientes mientras defequemos y orinemos. Vamos a actuar plenamente conscientes mientras caminemos, estemos de pie, sentados, acostados, mientras estemos despertándonos y mientras hablemos o guardemos silencio. Además, monjes, deberías pensar así, volviendo a la primera frase del principio. Nosotros estamos dotados de la vergüenza y del miedo de hacer el mal. Nuestra conducta corporal, verbal, mental han sido purificados, así. ¿Viste? Fácil. Facilísimo. 24 horas. Sí, 24 horas. Sin descanso. Es decir, es un disfrute total de la vida. Cada segundo, atención plena, disfrutando ese sabor de samadhi. ¡Wow! ¡Qué maravilla!, ¿no? Ya. Y bueno, entonces vamos a cerrar esta sesión. Creo que ese gran discurso en Asapura es en Majjhima Nikaya 39. Lo voy a postear en el grupo, ¿ok? Y también va a estar posteado en el video, ¿ok? Y entonces vamos a terminar con 3 sadhu, 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 ¿ok? Sadhu, sadhu, sadhu. Okay. Namo Pho.